Ejercicio en clase, diagrama de cuerpo libre y centro de masa. Vamos a primero calcular el centro de masa de la siguiente figura. Es una lámina cuadrada, ¿cierto? Que presenta un orificio, llamémosle así, o vacío circular, descrito por esta circunferencia que tiene radio R, es decir, el radio es la mitad del lado del cuadrado, significa que la circunferencia que describe el círculo tiene 4 puntos de tangencia con el cuadrado, ¿cierto? Y además tenemos este círculo pequeño de radio R dividido 2, ¿cierto? Es decir, la mitad del radio del vacío. Entonces, antes de comenzar, es bueno conceptualizar esta relación entre llenos y vacíos para poder obtener la respuesta de forma más simple y eficiente, ¿no? Sí, es bueno explicar la figura porque, claro, uno ve el blanco, occidentalmente piensa que es un vacío, ¿cierto? Y el lleno está achurado. No necesariamente todos lo leen así, ¿cierto? Uno podría leer quizás al revés, no tengo idea. Bueno, pero sí, material lleno es lo achurado y vacío es el blanco. Entonces, esta relación de llenos y vacíos nos dice que, de partida, uno se pregunta hacia dónde va a estar el centro de masa, ¿cierto? Y el centro de masa debe estar ligeramente tendiendo hacia la derecha de la figura, ¿no? Es decir, imagínense ustedes vamos a rayar un poco. Imagínense ustedes el caso de... Hagamos un análisis, separemos esto en tres. Primero, el caso de la lámina cuadrada, ¿cierto? Del lado 2R. Y esto... Imagínense que pasó por un proceso de fabricación y que en principio era una lámina llena, ¿no? ¿Dónde está el centro de masa? Después se le realiza el vacío, ¿cierto? Circular. Y este vacío circular dejó esas cuatro, podríamos decir que son cuatro, ¿no? 4 sectores de círculo vacío y material de lo que era este cuadrado. Entonces, ¿dónde está el centro de masa de esta figura? Y por último, ocurre que se le agrega este trocito de masa que es la circunferencia pequeña. Sí, ya. Que es la circunferencia pequeña que está acá, ¿cierto? No, me quedo pésimo. Porque es tangente ahí, eso, ahí sí. Algo así, ¿no? Entonces, ese es el proceso que sufrió nuestro cuadrado, ¿cierto? O lámina material inicial. Pensando que alguien lo fabricó. Entonces, ¿dónde está el centro de masa? De nuevo, insisto, de esta figura que es la pregunta. Entonces, claro, el centro de masa de la situación 1, evidentemente que está al centro, ¿no? Ahí está.
Después, como el vacío también es concéntrico, el centro de masa también está al centro aún, después de la segunda operación de la figura. Y por último, lo que les digo, el centro de masa, ya que a la situación 2, ya la situación 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Respecto a la situación 2, lo que ocurrió fue que se agregó masa a la derecha, ¿cierto?, de nuestra figura global, así que yo espero que nuestro centroide o centro de masa de la figura se va a desplazar, lo que les decía al principio, hacia la derecha, ¿no? Es decir, ¿Profe? en algún punto entre x igual a r, ¿cierto? Si es que tomo el origen al principio, y 3 medio r, porque el centro del círculo pequeño está en 3 medio r, ¿cierto? R y r partido por 2. En algún punto entre el centro del círculo vacío, en este caso, y el círculo pequeño lleno, va a estar nuestro centro de masa. Entonces eso es bueno tenerlo en mente porque ¿Profe? ya sabemos que si no nos da ahí, en ese segmento que conecta los dos centros de las circunferencias, la vacía grande y la pequeña, la chica llena, ¿cierto? Va a estar nuestro centro de ¿Profe? masa. Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? Vamos a ¿Profe? utilizar lo que se dio. Profesor, Vamos a dejarlo en coordenadas, ¿cierto? En X, voy a llamarle X sub G, es igual a la suma ponderada de las áreas de las Valentina. Sí. Es. A ver, ahora, a ver. ¿Profe? Sí, ahí sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ya. Eh, que- quería preguntarle si en este ejercicio, en este caso, tenemos que considerar como tres objetos diferentes, o sea, el lleno, el círculo grande es otro elemento y el círculo pequeño es otro elemento. Sí, sí, porque el álgebra no entiende de otra forma esta figura. Está conformada por tres formas. Si tú querís, tres componentes que componen la figura. Como lo vamos a ver ahora, para calcularlo, vamos a tener que, sí, conceptualizarlo así. No hay otra manera más sencilla, al menos. Mira, entonces, como les digo, esto va a ser la suma de las áreas que participan multiplicado por el centro de masa de cada una de esas áreas, digamos local, ¿cierto? Llamémosle x sub i, y todo esto dividido por la fórmula típica, ¿no? De ponderados que nos entregan los centros de masa de lo que uno quiera. Por la suma total, ¿cierto? Del área. O el área total material en este caso. Entonces usemos esto, solo que con con la salvedad siguiente. Tenemos llenos y vacíos. Entonces, como les digo, este ejercicio se trata de entender esa relación. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro centro en X. Ahora, ¿por qué me preocupa el centro en X? Solamente porque en Y, fíjense ustedes, que si yo digo que esto es Y y este es X, en Y la figura es simétrica. Entonces, el centro de masa no se va a mover de este segmento, ¿cierto? Del segmento medio. Si ustedes miran en torno a I, ¿cierto? Es igual para los dos lados, ¿no? ¿Se fijan? Es como lo típico que dicen, si ustedes doblan la cabeza y miran en el sentido ortogonal, se van a dar cuenta que la figura es simétrica para arriba y para abajo, por decirlo de manera coloquial. Entonces, por eso estoy buscando el centro horizontal. Y la conceptualización es la siguiente, el centro total va a ser el centro, fíjense, de gravedad
del cuadrado menos, acá está lo divertido del vacío, es menos el centro de la pelota y más el centro de la pequeña pelota. Igual es un abuso lingüístico porque realmente no es que esté sumando coordenadas, estoy sumando las áreas. Digamos, esto es conceptual nomás. Conceptual. Porque hay que traducirlo a esto, ¿no? A nuestra fórmula. Y ahora algebraicamente esto es el área del cuadrado, se aquí va a quedar en términos rigurosos, ¿cierto? Por la coordenada x del cuadrado, horizontal, ¿cierto? X. Entonces aquí pongámosle algo así como ponderaciones, ¿sí? Qué sé yo, la suma y más, en este caso menos, ¿cierto? Entonces, quizá marquen con un color ahí, vamos a marcarlo acá. Menos, claro, porque conceptualmente, insisto, es llenos, admitir, sí, llenos menos vacío, ¿cierto? Eso es el centro. Centro figura. Por eso les digo que atentos con este lenguaje que es medio, es conceptual nomás. Ya. Entonces sigo restando la masa de la pelota grande, ¿cierto? Como si fuera llena, para producir este vacío. Y sumo el ponderado de la pelota pequeña, ¿cierto? Que es el área de la pelota pequeña. ¿Se fijan cómo la anoto ahí? Es una diversión esto. Y por la coordenada x de la pelota pequeña. Y todo esto dividido por, como nos dice la fórmula, el área total, ¿no? Que dice, ahora hay una pregunta en el chat. Parece que no se escucha. ¿Me escuchan? ¿Aló? No, sí se escucha, era que usted no escuchaba a la compañera que le estaba hablando. Ah, hace un rato, sí, sí, correcto. Estamos bien entonces. Ya, ¿en qué estamos? Ah, sí. Esto es dividido por el área total de la figura, ¿cierto? Es decir, que esto es lo bueno, que, o la potencia del método, es que el área total de la figura va a ser el área del cuadrado grande, ¿cierto? O sea, bueno, que es el único cuadrado que... menos el área de del círculo mayor y más el área del círculo pequeño. Y listo, yo creo que con eso ya es suficiente. Después viene la parte de reemplazar, ¿no? Con los valores. Hagámoslo, para eso estamos. Entonces, un poco para el lado. Vamos a agrandar el pizarrón. Ahí. Pero lo relevante y que me interesa más que entiendan es esa relación entre los llenos y vacíos, ¿no? Ok, entonces reemplacemos. Sabemos que las medidas, ¿cierto? Eso es todo. El área del cuadrado es 2r al cuadrado, ¿cierto? El lado al cuadrado. Bien sencilla esta cuestión. Si yo pongo el origen
Vamos a poner el origen en, evidentemente que a la izquierda, ¿cierto? Es decir, vamos a anotarlo. El origen va a estar aquí. Fíjense, ahí. Ahí está nuestro origen. Entonces, evidentemente que el centro del cuadrado va a estar en la horizontal x igual r, ¿cierto? Entonces, por r. Por r, después menos el área del círculo, que es pi, por su radio, que es r, ¿cierto? Fíjense, al cuadrado, y tiene su centro en r también. Está la pelota grande, ¿cierto? Después más el área de la pelota chica, que es pi por r partido por 2 al cuadrado, y su centro está en 3 r partido por 2. Claro, como es la pelota chica, anoté los números más chicos. Qué locura. Ya, después, y todo esto dividido por el área, ¿no? Que el área resulta ser 2r al cuadrado, el área al cuadrado, ¿cierto? Menos pi por r al cuadrado y más pi por r partido por 2 al cuadrado. Sí, hasta acá no hay problema y ya estamos casi llegando. Si es que no me equivoqué, ¿cierto? Después desarrollamos esta cosa. Nos va a dar que es igual a 2r al cuadrado, 4r al cuadrado, ¿cierto? Y por r serían 4r al cubo. Después, menos pi por r al cubo. Y más, acá está divertido. Sería 2 al cuadrado 4, sería 4 por 8, sería pi, sería 3pi partido por 8, ¿cierto? R al cubo. Y toda esta cosa dividido por toda esta cosa dividida por lo mismo, ¿cierto? 4r al cuadrado menos pi r al cuadrado y más pi. Lo mismo de siempre el álgebra, ¿no? No hay que enredarse ni confundirse, no se nos puede olvidar ningún signo. Pi partido por 4 r al cuadrado. Entonces, si se fijan, los r al cuadrado con los r al cubo se van, ¿cierto? Se simplifican. Y me va a quedar que esto es 4 menos pi más 3 octavos pi. Ustedes lo pueden dejar tan lindo como quieran, ¿cierto? Y dividido por 4 menos pi y más pi partido por 4. Todo esto multiplicando a r, evidentemente. Entonces, ese número es el que nos importa y, claro, como les digo, lo pueden dejar más lindo porque pi más, menos pi más 3 octavos pi se puede reducir, ¿cierto? Pero yo le voy a preguntar a la calculadora, que queda 4 menos pi más 3 pi dividido 8. Eso da algo cercano a 2, y esto dividido por 4 menos pi más pi partido por 4. Y resulta ser 1,238 R. Entonces, vamos a anotar acá arriba, para no anotar más para el lado, es igual, entonces, nuestro centro de gravedad o de masa, ¿cierto? O en este caso de áreas, podría decir alguien más suspicaz, es igual a 1,238 R. Y este numerito es entretenido porque, hagamos de nuevo el mono,
Si se fijan, este es nuestro mono original. Pero supongan que es un cuadrado, ¿eh? Y supongan que adentro hay una pelota, porque las pelotas nunca me quedan. Ahí sí, ya. Esta sale buena. Y la de adentro, así. Ahí tiene que tocar, ¿eh? Bueno, me quedo medio elíptica. Tenemos esto. Entonces, este está lleno. Y esto está lleno. Nos dio 1,23 R. Y si se fijan, como dijimos al principio, tenemos hasta acá R, ¿cierto? Y acá es, digamos, 1,5 R. Entonces 1,23,8, casi 1,24, estamos más o menos al medio, ¿cierto? De nuestro, un poco tirado hacia la izquierda, es decir, pesa más los restos del cuadrado horadado con el círculo mayor que la pequeña pelota, ¿cierto? Entonces estamos acá. Ahí está nuestro centro situado a 1,24 R. Entonces nos salió fantástico, ¿eh? Está verificado el mod geométricamente y algebraicamente. ¿Alguna pregunta sobre el centro? Como les digo, e insisto, la importancia mayor es entender la conceptualización en componentes que son las figuras que vimos al principio, ¿cierto? Las tres que preguntaba la compañera, y entender la relación entre llenos y vacíos. Es decir, que los llenos suman, los vacíos restan. Y así es como lee el álgebra este asunto y nos terminan regalando el 1,24 R, que es nuestro centro horizontal de masa. ¿Sí? Bonito, ¿cierto? Ya, vamos a la parte 2, que introduce el concepto del diagrama, ¿cierto? Que es cómo se libera un sistema de su contexto. De ahí el nombre, diagrama de cuerpo libre. Entonces, parte 2. Vamos a ir a buscar el enunciado. Lo vamos a pegar acá al lado. Dice, acá está. Ajá. Y después pegar. Entonces dice, ustedes deben estar viendo, ¿no? El enunciado de la parte 2, que dice, obtenga el diagrama de cuerpo libre de la pelota y el cuadrado. Puede ser una esfera, pueden imaginárselo como quieran, ¿cierto? Un bloque cúbico o que pesa P, o masa P, ¿cierto? Y esta esfera, pelota, que en el plano pasan a ser un disco y un cuadrado, ¿cierto? ¿Qué compone el sistema sobre el plano inclinado de la figura? Claro, tenga el diagrama, entonces no olvide todas las flechas que grafican las interacciones, que vamos a llamar fuerzas después, ¿cierto? Entre tales elementos y el peso de cada uno de ellos. ¿Por qué? Estamos avanzando con el diagrama de cuerpo libre hacia lograr el equilibrio, ¿cierto? En la próxima clase. Y ese equilibrio se logra estableciendo nuestras ecuaciones, ¿cierto? El equilibrio estático. Pero eso lo vamos a ver, estoy anticipándome a la siguiente clase. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Que el paso 1, este color verde medio raro, lo vamos a cambiar. Azul. Entonces, diagrama de cuerpo libre dice, diagrama de cuerpo libre de la pelota y el cuadrado. Entonces, primero, 1.1, llamémosle disco, ¿eh? Pelota, es como de fútbol, ¿no? Disco. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Paso 1, dibuja el disco. Es muy sencilla esta cuestión, pero tiene una potencia notable. Entonces dibujo el disco, ahí, combatiendo contra el internet, ya. Y es importante el centro, porque en el centro está, claro,
Si se fijan, esto es bastante, quizá fundamental. Mi dibujo ya no tiene ni el cable ni el plano inclinado. Entonces, en vez de cable y plano inclinado, van a tener que aparecer las relaciones graficadas, como dice el enunciado, como flechas, ¿cierto? Dijimos que las flechas iban a ser nuestras interacciones, y que con el tiempo vamos a llamar fuerzas. Pero bueno, primero el peso, ¿eh? Nunca olvidar, siempre vertical, ¿cierto? Ahí está. Y que nos dicen que es W. Después, las reacciones que yo llamo, que son, o que vamos a llamar reacciones después. ¿Se fijan? Ortogonal ahí. Y que podemos llamar como queramos, ¿eh? Vamos a llamarla R, ¿cierto? Pueden llamarla R1, si el punto es A, pueden llamarla A, R sub A, qué sé yo. El nombre es importante, pero en principio ustedes pueden darle el nombre que quieran. Y luego tenemos en la misma dirección ortogonal nuestro cable, ¿cierto? Que está amarrado ahí al centro, entonces ahí va la fuerza que vamos a llamar T. Y evidentemente que, como siempre digo, es importante que consignen siempre los ángulos, ¿cierto? Porque dicen que esto es alfa, entonces alfa está acá. Alfa está aquí, evidentemente que acá, ¿cierto? Alfa, alfa. Y lo más notable está acá también, por ángulos, relación de los ángulos, ¿cierto? Entonces yo diría que aquí tenemos un acabado diagrama de cuerpo libre de nuestro disco mayor, y si ustedes quieren lo completan con el radio R, ¿cierto? Está ahí. Y así de sencillo es el diagrama de cuerpo libre del disco. Ahora, 2 o 1.2, digamos. ¿Cómo le pusimos? Cuadrado. Digámosle bloque, ¿eh? Suena mejor. Bloque. El diagrama de nuestro bloque cuadrado. Porque en verdad podría haber un bloque redondo, ¿eh? Pero ya. Son finezas, ¿no? Ya, primero, siempre dibujar el cuerpo libre, ¿cierto? Y vemos que, claro, tiene lado A. Como siempre, partimos con el peso. Entonces, esto al final lo pueden transformar en una receta, ¿eh? Dibujar, después anotar el peso, que este pesa P. Y luego las interacciones con el contexto y todos los elementos que ya nosotros hemos liberado de nuestro cuerpo libre, valga la redundancia. Y tenemos que la fuerza que actúa es nuestro cable, ¿cierto? Pero que ahora es simplemente una fuerza vertical hacia arriba que se llama T. ¿Por qué? Porque es el mismo cable, ¿cierto? La fuerza se transmite y es la misma. Entonces vamos a ver la próxima clase que nosotros podemos llegar a saber o conocer estas fuerzas simplemente estableciendo el equilibrio estático. Ahora, ¿alguien de ustedes podría tener la inquietud de hacer, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre del plano inclinado? Lo que también es posible. También se puede hacer el diagrama de cuerpo libre del cable, ¿eh? Podemos hacer diagrama de cuerpo libre de lo que queramos. Diagrama de cuerpo libre, incluso de la polea esta. Polea es un clásico adminículo de la mecánica, ¿cierto? Que ahí está. Que permite que esto pivotee, ¿cierto? Es decir, que nuestro bloque pueda bajar, o que nuestra pelota baje, ¿cierto? Porque si el bloque baja, nuestra esfera sube, ¿cierto? Sube sube por el plano inclinado. ¿Qué pasa? Eso va a pasar dependiendo de la relación entre W y P, ¿cierto? Que también vamos a poder responder
después de la siguiente clase en que vamos a conocer nuestras ecuaciones de equilibrio que nos van a dar todas estas respuestas. Porque si la relación es inversa, va a ocurrir el movimiento contrario, ¿no? Vamos a tener que nuestro bloque de peso P va a querer subir, evidentemente que va a subir hasta en teoría chocarla, porque geométricamente no podría subir más arriba que la polea, ¿cierto? Y en ese caso nuestra pelota baja. Ahora podría ocurrir que el sistema, claro, que nuestro bloque zozobre y ahí ya, ¿qué pasaría? No tendríamos sistema porque nuestra pelota caería del plano inclinado y ya el cable estaría en una situación así, ¿cierto? No estaría ejerciendo ninguna fuerza. No tendría tensión. Porque recuerden que los cables funcionan solo a tracción. En compresión, intenten comprimir una cuerda, ¿no? Difícil, ¿cierto? Entonces, como les digo, quizá completar con lo que algunos de ustedes también se pueden estar preguntando, que es que yo no consideré el roce en el plano inclinado. Si consideramos el roce, digamos que tenemos un roce mu, entonces evidentemente va a haber una fuerza de roce aplicada en este punto, ¿cierto? En la tangencia entre la pelota y el plano inclinado, pero con una dirección que no conocemos, porque si la pelota se mueve hacia arriba, el roce se opone al movimiento y estaría indicando hacia abajo, ¿cierto? Porque la fuerza de roce va a frenar. Pero no se preocupen que la fuerza de roce la vamos a ver en 2 clases más en una exclusiva sesión dedicada a fuerzas de roce. Ahora, si la pelota baja, la fuerza de roce va a aparecer hacia el otro lado, ¿cierto? Porque como les digo, la fuerza de roce se opone siempre al movimiento. Entonces pónganle ahí fuerza de roce de la pelota que sube y a la inversa es la fuerza de roce de la pelota que baja, ¿cierto? Pero como les digo, estoy anticipándome a lo que viene en las próximas clases. ¿Lo ven? Pelota subiendo, pelota bajando. Y como les digo, también depende de la relación entre P, es decir, el peso de nuestro bloque, y W, el peso de nuestra pelota, esfera o disco. Entonces, quizá tarea para la casa, opcional, pensar en el diagrama de cuerpo libre del plano inclinado, pensar en el diagrama de cuerpo libre del cable, pensar en el diagrama de cuerpo libre de la polea. Sin más, quizá hay alguna pregunta. No olviden que el peso siempre está aplicado en el centro geométrico de los elementos, ¿cierto? Entonces ahí donde se cruzan las diagonales de nuestro bloque, está aplicado su peso propio P. Análogo en la pelota, ¿cierto? En el centro de la circunferencia está aplicado el peso W, siempre vertical, porque obedece a la gravedad. Muchos llaman R la normal también, ¿eh? Ese es el último comentario que quisiera hacer. Fuerza normal, R o N, ¿cierto? Fuerza normal. ¿Qué significa la fuerza normal? Es la fuerza que por la tercera ley de Newton aparece en el contacto de los cuerpos, llámese en los lugares donde se apoyan, etcétera, ¿cierto? Y que viene de, como les digo, la tercera ley de Newton, pero tampoco me quiero adelantar mucho en definir las fuerzas porque las vamos a ver en la próxima clase, en la clase de Newton. Entonces, preguntas, puede ser a viva voz o en nuestro chat. Bueno, si no hay preguntas, recuerden que en el estudio personal de cada uno de ustedes pueden siempre enviarme consultas al correo, que yo con mucho gusto les contesto. Vamos a dejar el video hasta acá.
y yo les envío, cuando se termine de procesar, que es es muy buena esa frase, cuando se termine de procesar el video, yo se los envío al correo y por la plataforma virtual, ¿cierto? Entonces, gracias, siempre gracias por venir. Profesor, Diga. ¿cuándo va a dar las notitas? De las pruebas que me enviaron hoy. O sea, es claro. Sí, sí, sí. Yo creo que durante la semana, en teoría son 2 semanas de plazo, pero uno siempre quiere hacer el trabajo lo antes posible. Entonces, espero la próxima, a más tardar la subsiguiente. De hecho, claro, se suponía que podían entregarla hasta hoy, hasta antes de hoy, que ahí está lo interesante del plazo. Espero que les haya ido bien en esa prueba. No sé si tienen alguna consulta sobre ella también. Pueden hacerla. Si no, nos vemos la próxima. Ah, no, bueno, la próxima es... Ah, eso, sí, quizá despedirme deseándoles que descansen, porque tenemos nuestra próxima semana de receso 1. Así que intenten distraerse y, qué sé yo, un paseo con moderación, ¿cierto? Ahora que ya hay algunas comunas que están saliendo. Gracias, curso.